la palabra, que yo le invito a que vayamos a la palabra, a primera de Samuel, en el capítulo 3. Bendecido sea el Señor. Usted bendiga, Juan de Dios. Bendecido sea. Uno de mis alumnos. Gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 3. Y vamos a considerar el versículo 1 al 4. Bendecido sea el Señor. ¿Todo lo tiene? Amén. La santa y divina palabra es así con la santa y divina comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día, cuando era acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Presentarse. Vamos a hablar hoy sobre el tema: Dios llama a una nueva generación. Dios llama a una nueva generación. Como ustedes saben, amados hermanos, aquí Samuel, vemos que el Señor lo utilizó, pero en aquel tiempo había muchas cosas, como dice aquí al principio, que la palabra de Dios escaseaba. No había palabra de Dios en aquel tiempo. Pero qué triste que en aquel tiempo, como ahora en este tiempo, ya la palabra de Jehová está escaseando. Hoy en día en las iglesias se habla, se predica, se canta y cuántas cosas, pero el mundo se está alejando de la iglesia. Y en pocas palabras, el mundo está entrando dentro de la iglesia. ¿Por qué el mundo está entrando en la iglesia? Porque ahora los hermanos hacen más cosas del mundo que lo que está en la iglesia. Por eso es que estamos pendientes a este punto tan especial. Porque la humanidad se ha alejado del Señor. El Señor en verdad ya está cansado de que este mundo le ha dado el Padre a nuestro Señor. Pero en el tiempo de Samuel, fíjese que la parte más interesante que me gusta de ese capítulo es que Samuel, su mamá, Ana, que todo el mundo la conoce, dice que deseaba tener un hijo para poder dárselo al Señor. ¿Qué madre hace eso hoy en día? Tener un hijo y dárselo al Señor. Solamente cuando la madre en verdad ama al Señor, a nuestro Señor. ¿Qué viene pasando? Que siempre que iba al templo a orar, siempre vemos aquí en una posición bien difícil, porque dentro de su alma y su corazón deseaba un niño. Pero hay algo bien importante en esto, que su esposo tenía otra esposa. Entonces, pero ¿cómo es eso, pastor? En aquel tiempo se vivió de esa manera, tenía dos esposas. La otra esposa le dio hijo e hija a él, pero ella no tenía, ¿verdad?, que darle a él. Ella quería un hijo para entonces ella sentirse feliz, porque para una mujer en aquel tiempo no tener hijo, eso era como una vergüenza, estaba estéril. Pero el Señor conocía en su mente y en su corazón lo que estaba pasando con ella. Pero ella empezó a orar. Cuando tú empiezas a orar, a clamar al Señor, que el Señor sabe tu necesidad, a la larga te cumple ese deseo. Cuando estaba en aquel lugar, aquel templo, ¿qué iba pasando? Había un sacerdote. Aquel sacerdote, Elí, ya estaba viejito. Ya no podía ver o distinguir las cosas naturales como las cosas espirituales. Ya estaba decayendo. Qué pena, ¿verdad? Que haciendo un ministro que el Señor utilizaba, ahora estaba declinando, se estaba quedando ciego. Pero aquella mujer, cuando fue a aquel lugar, a aquel altar, a clamar al Señor, dice que él la vio con los labios, así como que la sintió como que estaba como embriagada, porque ella no hablaba duro. Ella está hablando con ella misma y el Señor. Porque muchas veces cuando usted le está pidiendo algo al Señor, usted tiene que pedírselo mentalmente.
Amén. Lo que usted le pida, pídaselo mentalmente. Porque si usted lo habla en los aires, siempre hay malicia, hay demonios que van y le dicen al otro lo que usted desea. Y el otro se lo entrega a usted, se lo da. Pero en este caso, mi hermana Ana estaba pidiendo, pero como murmullo. Y el hombre Elí va y le dice que estaba embriagada. ¿Qué forma, verdad, de juzgar a una persona? Ella dijo, no, yo no estoy hablando con mi Señor. Por eso es que cuando yo le digo, cuando usted habla con el Señor directamente, el Señor te complace y te da lo que tú necesitas a su debido tiempo. Amén. No cuando uno quiera, sino al debido tiempo. Ella estaba deseando un varón, pero fíjate la circunstancia que yo quería. Yo lo quería para poder entregárselo al Señor. ¿Qué mujer hoy en día hace eso? Sin embargo, Dios escuchó su oración y se lo dio. Se lo dio. Para que entonces ella se lo entregara al Señor. Pero ¿qué viene pasando? Ellos bajaban, es matrimonio, los dos, siempre bajaban al lugar del templo cada año. Usted piensa, wow, cada año. Porque esa era la costumbre en aquel tiempo. Ellos vivían retirados. Pero cada año ellos bajaban. Y siempre traían los bocados, lo que tenían que hacer aquí al templo. Cuando llega el momento que nace Samuel, al cual yo veo que en verdad Dios lo utilizó con un poder tremendo, dice aquí la palabra que ella le dijo al esposo, no puedo bajar este año, porque quiero, ¿verdad?, quedarme con mi hijo, destetarlo, para cuando él sea grande, poder entregárselo al sacerdote, a Elí. Quiere decir que tuvo que esperar 3 años. 3 años para que ese niñito en 3 años ya pudiera estar en aquel templo, en aquel lugar. Pero usted se preguntará, ¿por qué ese niño a los 3 años se fue y se quedó en aquel lugar y no protestó? Porque una madre que tiene un hijo y lo está cuidando y va y lo deja en otro lugar, usted dice, wow, pues qué clase de madre es esa, que abandona a su hijo a dejarlo solo con otro hombre. Pero aquí vemos que el Señor estaba con este niño, había un ministerio en ese niño. A veces no entendemos las cosas del Señor, pero el Señor siempre tiene un ministerio para cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene un ministerio, usted no lo conoce, pero está ahí. Y ese ministerio de Samuel era algo muy especial. Por aquel tiempo, como le dije anteriormente, escaseaba la palabra, escaseaba todo lo que tenía que ver con el Señor, porque el mismo sacerdote Elí había hecho que el pueblo se retirara, porque tenían 2 hijos. 2 hijos que no respetaban el templo. Como hoy en día hay pastores que tienen hijos y no respetan el templo de Dios. Hacen cuantas barbaridades. Y este hombre, Elí, nunca le puso respeto desde pequeño. Ahí está la consecuencia. Por eso cuando un padre tiene un hijo o una hija, tiene que mantenerlos siempre en los caminos del Señor. Para que cuando lleguen a grande, ¿verdad?, no se aparte y siempre tengan en su mente, en su corazón, que hay un Dios que hay que amar y hay que respetar. Amén. Este hombre no lo hizo así. Entonces estos hijos hacían y deshacían como ellos venían en ganas, pero no la expresión. Hasta que llegó el momento que Dios ya sabía lo que iba a hacer. Ahí entonces entra este niño. Ya estaban los planes de nuestro Señor, darle este niño a Ana. Pero ahí no queda todo. Cuando ella hizo ese trabajo perfecto, a los 3 años lo llevó, el Señor vio en esta mujer algo especial, que dedicó y cumplió lo que le prometió. Porque cuando tú le prometes al Señor, tienes que cumplir. Hay personas que prometen, pero no cumplen. Ahí es el error. Cuando tú le prometes al Señor, sea lo que sea, tienes que cumplirlo. Y ella mujer pues cumplió la palabra. El Señor vio eso y se lo dejó a Elí. Ahora, ese niño, como le dije, nunca protestó. Nunca, pero mami, ¿por qué tú me dejas aquí? ¿Por qué me dejas solo? Vemos aquí que ese niño a esa edad ya tenía en su mente, en su corazón, servirle a Jehová, servirle de plenitud. Lo vemos también en Abraham. Cuando Abraham puso a su hijo a sacrificarlo, ¿qué padre sacrificó un hijo? Vamos a ver, ¿qué padre sacrificó un hijo? Sin embargo, él tenía fe de que el Señor iba a hacer algo, y así fue. Porque cuando el niño le dice, padre, ya estamos aquí, ¿y dónde está el holocausto? La oveja que se va a utilizar, que usaba un cabrito, ¿verdad? Él dijo, no le dijo nada, solamente le dijo, tú eres. Eso es fuerte, ¿sabes? Sin embargo, lo puse en aquel lugar para sacrificarlo.
ahí vemos la fe de este hombre. Y no pasó nada porque el Señor lo detuvo. Así pasa con Samuel. El Samuel fue creciendo. Pero a todo esto, déjeme decirle, aunque estaba en aquel lugar, acaba en aquel lugar tan especial, que era el templo, él no tenía conocimiento de Jehová. Nada. Solamente él hacía lo que Elí, el sacerdote, hacía. Y fue creciendo sin conocimiento de Jehová. Nada. Solamente él hacía los labores en aquel templo. Y iba aprendiendo de lo que Elí le enseñaba. Hasta que yo ya estaba bastante ya preparado cuando el Señor lo llamó por primera vez. Cuando el Señor lo llamó por primera vez, ahí vemos que él se levantó de la cama y fue donde estaba Elí. Porque pensó que fue Elí que lo estaba llamando. Y Elí, porque ya estaba viejito, ya no entendía nada, solamente le dijo, yo le estoy llamando, vete acuéstate. Sin embargo, ¿cómo que acuéstate? Si sabes lo que está pasando, pero sin embargo, hoy se acostó. A la tercera vez fue porque le llamaba y después le decía lo mismo. A la tercera vez le dijo, ahí fue que cayó en tiempo el pobre viejito, Elí. Dice, que ya está bien, ya sé. Cuando te vuelva a llamar, dile que es aquí. ¿Verdad? Dice, estoy presente, llámame, háblame, lo que tú quieras decirme. Y eso fue lo que hizo Samuel. Cuando vino el Señor, volvió y lo llamó, ahí fue cuando Samuel dijo, venme aquí. En el día de hoy, Dios también te está llamando a ti. Dios tiene propósito para ti, para tu vida, para tus hijos. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, porque el mundo que estamos viviendo actualmente no es nada fácil. Hay mucha corrupción, hay muchas cosas que nosotros como padres tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Porque si lo dejamos solo, el mundo se lo va a comer, se lo va a llevar por la corrupción que hay. Ahora mismo, en este tiempo, usted sabe lo que pasó con el gobierno anterior, cómo usaban las escuelas para enseñar a los niños cosas que no, ¿verdad?, deben hacer. Y así vemos cómo está la humanidad. Pero este varón, Samuel, hizo todo lo contrario. Fue creciendo en la voluntad del Señor, Yahweh, Jehová, porque Yahweh es el nombre de él, a mí se me sale siempre, y digo de Yahweh. Alabado sea el Señor. Ahora, hermanos, lo más lindo de todo esto, que el Señor cuando le habló y le dijo a Samuel, mira, esto es lo que yo quiero hacer. Ahí vemos que le dijo lo que iba a pasar con Elí. Había una sentencia. Elí sabía lo que le venía. Sin embargo, los hijos que no respetaban para nada en aquel momento, aquel templo, hacían y deshacían como ellos querían hacer. Pero para la cosa del Señor llega un día que cuando llega ese día hay que tener mucho cuidado. El Señor es celoso en todo lo que Él se refiere. En todo lo que tiene que ver con el Señor, Él es celoso. Y este joven, ahí fue que entonces aprendió a conocer al Señor, a Jehová. Vemos aquí que entonces ve que Jehová le dio una misión para llevarla a cabo. Y a todo esto, Elí sabía lo que él venía y le dijo, ven, cuéntame qué fue lo que pasó con Dios. ¿Qué te dijo Jehová? Como que él tuviera que esconderse, pero no, él no se escondía de nadie. Él dijo, mira, te voy a contar lo que me dijo Jehová. Me dijo esto y esto y va a pasar contigo. Y él se lo dijo todo claro, como que dice, a ti te quedan pocos días ya. Y tus hijos, que no están haciendo la voluntad de mi padre, también los van a eliminar. La prueba está que a pasar el tiempo hubo una guerra. A todo esto, lo más importante de todo esto, que aquel lugar, aquel templo, estaba el arca del Señor. Es una cosa bien, pero que bien sagrada en aquel tiempo, el arca. Y estos hijos de Elí no querían, ¿verdad?, respetar aquel templo. Por eso cuando llegó el momento de la guerra, que fueron a atacar a los filisteos, se llevaron el arca y mataron a los hijos de Elí. Ya se estaba programado. Pero Elí ya era también que tenía que parte de eso. Cuando le dieron la noticia, ahí mismo dice aquí que se fue de espalda así donde estaba sentado y se murió, se mató, se inundó. Que sí, que a los tres se lo llevó el Señor, porque no hicieron lo que tenían que hacer. Pero ya el Señor quería a Samuel. A Samuel lo habían preparado, porque dice aquí bien claro que fue el primero, el último de los jueces y el primer profeta en aquel tiempo. Quiere decir que el Señor lo usó con poder y gloria. Amén. Así como a tus hijos, también el Señor lo puede usar. Todo depende de cómo tú mantengas a tus hijos y cómo tú lo lleves por ese camino tan especial del Señor. Porque el Señor es celoso.
El Señor es celoso. Y por eso que en el día de hoy, aunque tanto los niños aquí, muchos van a la iglesia, ¿verdad que sí? Van a la escuela dominical y ahí aprenden todo lo que al Señor les gusta. Y así cuando van creciendo, en su mente y en su corazoncito, saben que hay unos principios que respetar. Y saben que hay un Dios que hay que amar. Por eso es que, bueno, aquí fue la parte interesante de Samuel, que fue creciendo en los estatutos del Señor de Jehová de una manera especial, hasta que llegó a joven, y ahí fue cuando Dios lo usó con poder y gloria, y fue un gran personaje en la escritura, en la palabra de Dios. Por eso dice que fue el último de los jueces, pero el primero de los profetas. Bendecido el Señor. Qué bendición, ¿verdad? Y aquella madre que dio a su hijo, el Señor la bendijo. No le dejó solamente a Samuel, le dio 3 varones y 2 hembras. Quiere decir que tuvo 5 hijos. Aquella mujer que no podía tener hijos, era estéril, ahora la cosa cambió. Ahora dejó el niño a Samuel a cargo de Elí, pero entonces el Señor la bendijo con 5 más. 3 varones y 2 hembras. Amén. En el día de hoy, nuestra hermanita que estaba hoy cumpliendo años, ¿verdad? Es la primera de nuestro hermano Rodrigo y de Irma. Pero ya más tarde, sabe Dios cuántas más le va a dar el Señor a esta pareja. Porque así como Dios obra. Porque esta parejita, esa niñita, va a crecer en los caminos del Señor, junto con su mamá y su papá que es pastor. Y va a crecer escuchando palabras del Señor. Y va a ser una persona en un mañana, quizá yo no estaré aquí por mi edad, pero yo sé que va a ser algo especial para las cosas de nuestro Señor. Amén. Amén. Y el Señor la está utilizando a ella junto con su padre para algo muy especial. Es verdad. Por eso fue que la trajo a este mundo, para que ellos guardaran, cuidaran para algo que el Señor tiene preparado para esa niña. Algo muy especial. Porque el Señor así es como obra. Pero de todo esto, lo más lindo es que los niños son joyas de Cristo. Como les contaron anteriormente, los niños es algo especial para el Señor. Así lo vemos todo claro, como vemos Jesús antes cuando vivía en aquel tiempo, todo el tiempo trabajó para el Señor. Amén. Caminaba con el Señor y siempre hablaba del Señor. A los 12 años, hablaba con aquellos grandes que conocían en aquel tiempo los sacerdotes sobre los asuntos de su padre. Amén. 12 años. Vemos ahí que después todos sabemos que desaparece un tiempo y entonces viene ahora joven y hace su ministerio, su carrera, lo que tiene que hacer. Así que no quiero ser muy extenso, pero sí le quiero dejar saber que Samuel fue un ejemplo vivo de cómo es servir al Señor de corazón. Gracias, desde Padre. Pequeño hasta que llegó grande. Si tú tienes hijos, siempre edúcalo en los caminos del Señor. Y tú vas a ver que cuando sea grande no se va a apartar. Yo tengo aquí mi hijo, Ronnie. Ese niño que está conmigo nació con un padecimiento. Y hoy en día está todavía conmigo. Ya tiene 42, ¿no? 43 años. Y tiene la cara de un baby face, de jovencito. Como tiene 18. Y eso es lo que hace el Señor. A la voz del Señor. Y él siempre anda conmigo para ir a papá. Él va a ser el copastor mío en un futuro. Bendecido sea. Como Elí, ¿verdad? Tenía aquel joven siendo tan joven, era el copastor de Elí en aquel lugar. Hasta que el Señor empezó a trabajar con él y lo educó y lo preparó y lo lanzó al mundo a profetizar. Y el pueblo, aquel tiempo, le tenían temor porque sabía que cuando él hablaba Jehová en nombre de él. Bendecido sea el Señor. Hasta aquí te cortos pensamientos, ¿verdad? Esperando que hayan tenido conocimiento, entendimiento de que el Señor siempre tiene algo especial para sus hijos. En el día de hoy pues, estamos celebrando el cumpleaños de nuestra hermanita, ¿verdad? De la chiquitita ella, que yo sé que da muchos altares, pero es inquieta, es un amor, amén, es un amor. Dios me la bendiga a ella y a su mayor familia. Y a todos ustedes, Dios me lo bendiga. Amén. Amén.